y le vamos a dar lectura del 1 al 9. ¿Es así? Lectura de Deuteronomio 6, del 1 al 9, lo hacemos en forma alternada y nos unimos al final. La palabra de Dios dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las harás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Estemos atentos a la palabra de nuestro Dios, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Señor, agradecemos que nos permitas abrir tu palabra para reflexionar en ella. Háblanos y que el mensaje que tienes para nosotros en esta hora lo podamos tener en nuestra mente, en nuestro corazón, pero sobre todo que lo pongamos en práctica en nuestra vida, Señor. Que podamos estar atentos a lo que tienes que decirnos y que todo, Señor, sea para hacernos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Si de algo nos quejamos los seres humanos es de que existan las reglas. No nos gustan los ordenamientos y muchas veces nos rebelamos a ellos. ¿Por qué? Porque a veces argumentamos que tenemos libertad y que en esa libertad tenemos la capacidad de decidir. Pero lamentablemente, hermanos, nuestras decisiones a veces no son las correctas por nuestro corazón pecaminoso. Y eso nos lleva a hacer cosas que no son las adecuadas y por eso tenemos problemas. Pensemos, por ejemplo, tenemos un reglamento de tránsito. ¿Cuántos conocemos el reglamento de tránsito? Para empezar, cada estado tiene su propio reglamento, ¿sí? ¿Mande? Cada municipio también exactamente tiene su propio ordenamiento. E inclusive el otro día estaba comentando pues con el hermano Virgilio, una ocasión que lo fuimos a visitar, que nos decía que hay una calle allá por donde vive que la mitad corresponde al municipio y la mitad al estado. Y para saber cómo reaccionar ante esas circunstancias, ¿por qué carril me voy a ir para que no me multe o no me infraccione, no me detenga una patrulla que no sea la que corresponda? Pues tengo que saberlo, ¿sí? Tengo que saberlo, pero pues no lo conozco y hago lo que quiero. Lo decíamos el otro día, tenemos el semáforo que pensamos que regula la circulación de los vehículos solamente, pero no, también nosotros, los peatones, regula la circulación. ¿Por qué? Porque dependiendo del color del semáforo podemos circular o no podemos, o caminar, por decirlo así. Para cruzar una calle necesitamos que el semáforo esté en rojo para que así lo podamos hacer. Nada más de que lamentablemente, no sé, aquí no lo he visto, pero por ejemplo, allá en Tuxtla Gutiérrez, la gente no cruza en las esquinas y de manera lineal, sino que en la calle, a la mitad de la calle se cruza, pero de manera diagonal. Cosa curiosa, o sea, bien raros que son, así se cruzan a media calle y van a terminar hasta la esquina, ¿sí? Y bueno, eso no debería ser correcto porque se supone que hay líneas en la banqueta donde dicen que nos permite el poder caminar, ¿verdad? Cruzar una calle.
Y les digo, a pesar de que tenemos esos ordenamientos, sin embargo, pues a veces hacemos lo que queremos y eso viene a perjudicar muchas de las cosas que nosotros tendríamos que hacer. Pero hermanos, sin embargo, las leyes, las ordenanzas, los mandamientos tienen una finalidad. Y la finalidad es la sana convivencia entre las personas que viven en determinado lugar. Si hablamos de la Constitución General, digámoslo oficialmente, la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, que ahorita ya no sabemos ni por dónde anda, porque con tantas modificaciones que se le han hecho, bueno, tenemos que estar aprendiéndonos todas esas modificaciones. Pero la Constitución se divide en dos partes. ¿Alguien me puede decir cuáles son esas dos partes? Garantías individuales, pero una parte tiene que ver para todos los que vivimos en el país, ¿sí? Tenemos garantías, como la garantía o el derecho a la salud, a la habitación y varias cosas. Pero hay otra parte que va dedicada a los ciudadanos de este país. ¿Quién es un ciudadano? Normalmente decimos el que ya cumplió la mayoría de edad. No, aunque puede tener 50 años y no ser un ciudadano. ¿Por qué? No, tampoco eso lo hace a uno un ciudadano. Aunque me digan, es que hay un acta de nacimiento. No, el acta de nacimiento me da una identidad familiar y para que legalmente forme parte de una familia y sí pueda gozar de derechos, pero como habitante de este país. No, hermanos, es un documento el que me hace que yo sea ciudadano. ¿Cuál es ese documento? Exactamente, la credencial del elector, antes IFE, ahora INE. Pero para poder obtener esa credencial, yo tengo que registrarme en el padrón electoral. Y cuando me entregan ese documento, entonces ya soy ciudadano. Y el ser ciudadano me lleva a responsabilidades y privilegios, ¿sí? Y es ahí, hermanos, donde a veces ya no nos gusta el poder determinar este tipo de cosas porque nos gustan los beneficios. Hablamos nada más de los puros beneficios, pero no hablamos de las responsabilidades, ¿sí? Bueno, hermanos, con el Señor pasa lo mismo precisamente. ¿Por qué como creyentes en Jesucristo, como hijos de Dios, estamos como estamos? Pues porque no seguimos las ordenanzas, las leyes, los mandamientos que Dios nos ha dado. Y solamente nos fijamos en aquello que trae beneficios para nuestra vida. De Dios queremos beneficios, puros beneficios, pero no queremos responsabilidades, ¿sí? ¿Y qué es lo que Dios pide, hermanos? ¿Qué es lo que Dios pide? Que guardemos sus mandamientos. Josué decía, el versículo 15 de Josué 24, ¿se acuerdan qué dice? No sabemos la última parte de ese versículo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero ese versículo comienza diciendo, escogeos hoy a quien sirváis, porque van a escoger a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres o al Dios de la Biblia. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y alguien se sabe el versículo 24? El versículo 24 dice, a Jehová serviremos y solo a Él obedeceremos. Dos cosas, una el servicio y otra la obediencia, porque de eso se trata la vida en el Señor. Y hermanos, igual, Dios, así como decimos que la Constitución General de los Estados, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sirve para normar los criterios y establecer los criterios para la sana convivencia entre todos los que vivan en este país, también, hermanos, Dios ha dejado sus leyes, estatutos, mandamientos para que su pueblo viva no en armonía solamente, sino de acuerdo a lo que Dios quiere de su pueblo. En síntesis, ¿qué es lo que Dios quiere de su pueblo, hermanos? Él lo señaló en el Levítico y Pedro lo vuelve a considerar. Sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. La santidad. ¿Cómo lograr la santidad? Pues a través del ejercicio de esos mandamientos que Dios nos ha dado. Y bueno, dice aquí el texto, está subtitulado como el gran mandamiento.
¿Sí? El gran mandamiento, hermanos, esto lo pusieron porque lo decíamos en la mañana. El Señor Jesús lo recuerda este pasaje porque le preguntan, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Por eso quien subtituló la Biblia le puso aquí el gran mandamiento. Pero no consideremos como el gran mandamiento, hermanos, sino lo que Dios pide de sus hijos. Y lo primero que señala es, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Cuáles son esos mandamientos, estatutos y decretos? Pues recordemos que este es un resumen de todo lo que ya pasó anteriormente, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí lo tendríamos que señalar al contexto de los 10 mandamientos. Pero hermanos, ¿los 10 mandamientos es toda la ley de Dios? No. Tendríamos que considerar desde Éxodo 20, no solamente la sección de los 10 mandamientos, sino todo lo que viene por delante de ese texto y también alargarnos al Levítico. Y en el Levítico tenemos toda la serie de criterios que Dios ha establecido para que el pueblo los ponga por obra, como dice aquí. Es decir, para que el pueblo obedezca y para que el pueblo actúe. Y dentro de la ley de Dios, dentro de esos mandamientos, estatutos y decretos, vamos a encontrar ordenanzas, bueno, ya las religiosas y sociales que mandó en los 10 mandamientos, pero abunda. ¿Se acuerdan qué sigue después de los 10 mandamientos allá en Éxodo? ¿Las leyes de qué, hermano? No, eso es hasta el Levítico. Después de los 10 mandamientos, hermanos, viene todas las regulaciones sobre el sacerdocio y sobre la vida religiosa del pueblo de Israel. Y manda cómo debe ser hasta la vestidura de los sacerdotes, la consagración que deben tener para hacer todas las cosas. Y ya en el Levítico comienza así, con las leyes sobre los sacrificios, los holocaustos, las ofrendas, pero ya empieza todavía a ser más amplia. ¿Por qué? Porque habla sobre leyes sociales, económicas, políticas, de salud, de alimentación, de higiene. Fíjense, el Señor plantea todo, absolutamente todo lo que conlleva la vida del ser humano. Y en específico la vida de su pueblo. Y entonces aquí Moisés está recordando todo eso, todos esos mandamientos, todos esos estatutos y decretos, Dios me pidió que yo se los enseñara y dice ahí, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Recordemos, hermanos, que en este momento del Deuteronomio, el pueblo de Israel está a punto ya de cruzar esa zona montañosa para tomar posesión de la tierra, ¿sí? Y la idea es, fíjense, ¿por qué no dijo Moisés para que los pongamos por obra a partir de ahorita? ¿Por qué no? Pues porque faltaba la parte culminante de ese trayecto, que era la entrada. Y allá es donde tenían que empezar a vivir como una nación. Ya habíamos dicho que lo que caracteriza a una nación en primer lugar es su territorio. No tenían territorio todavía. Entonces, cuando tengan el territorio, todo esto que Dios ha establecido lo van a tener que seguir. Pero vean cómo inicia el versículo número 2, hermanos. O sea, hay que ponerlos por obra, hay que obedecerlos. Pero dice ahí, para que temas a Jehová tu Dios. Para que temas a Jehová tu Dios. La finalidad de todos esos mandamientos, hermanos, es que nosotros entendamos que el temor a Dios es la tónica de nuestra vida. Salomón hablaba acerca de este tema allá en el libro que escribió de Proverbios, y ¿recuerdan qué nos dice en el capítulo 1, versículo 7 acerca de la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Recuerdan qué dijimos que es la sabiduría, hermanos? De manera simple y sencilla. ¿Recuerdan qué dijimos? Ya hablamos acerca de qué es la sabiduría. Ok, toma de decisiones de lo aprendido, pero así nada más porque sí. No, hermanos. La sabiduría se define como la correcta aplicación del conocimiento. ¿Sí? Cuando yo aplico de una manera correcta lo que sé, entonces soy sabio. En ese momento soy sabio. En ese momento tengo esa capacidad para poder decidir adecuada y correctamente. Pero si Salomón está diciendo que el temor de Jehová tiene que ver con la sabiduría,
entonces significa que si yo me dejo guiar por Dios, si yo tomo en serio el nombre del Señor, entonces me va a llevar a poder aplicar todo de manera correcta. Porque, hermanos, pensemos simple y sencillamente en los 10 mandamientos, nada más rápidamente en los 10 mandamientos y en el primer mandamiento. ¿Qué dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Si yo soy sabio, ¿qué es lo que voy a hacer, hermanos? Darle el primer lugar a Dios, no tener a Dios, pero lo primero que tendría que pensar y definir es, ¿qué dioses hay en mi vida? ¿Qué dioses hay en mi vida? ¿Para qué? Para que yo los pueda sacar y entonces sí dedicarme exclusivamente al Dios de la Biblia. Aquí sí, como decíamos popularmente, un Dios que pide exclusividad. No hay más. ¿Sí? Y reitera, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Y fíjense lo que dice aquí. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. 3 generaciones. 3 generaciones. ¿Se acuerdan el pacto que Dios hizo con Abraham? Yo quiero ser tu Dios y el de tus hijos y el de los hijos de tus hijos por todas las generaciones. Pero la mención es 3 generaciones. En el Antiguo Testamento, hermanos, lo generacional era muy importante. Para nosotros hoy en día lo generacional será importante, hermanos. Claro que sí, porque el Señor dice que para nosotros y para nuestros hijos son las promesas. ¿Qué se le dijo al carcelero de Filipos con respecto a creer en el Señor Jesucristo? ¿Y serás salvo? Tú y tu casa. ¿Y quiénes incluirían en ese tu casa? Los hijos, porque estaban ahí. Y si estaban los nietos, también los nietos eran incluidos en este caso del carcelero allá en Filipos. ¿Sí? Hermanos, entonces, la intención es que toda nuestra familia se vea involucrada en lo que es la vida de comunión y la vida de servicio a nuestro Señor. Y aquí ya encontramos, hermanos, parte de lo que Dios está pidiendo de nosotros. Lo primero es que consideremos entonces todas las reglamentaciones que Él nos ha dado para que podamos actuar correctamente en la vida. Que le tengamos temor y que el temor a Dios sea la base de nuestra vida, pero que toda la enseñanza incluya a nuestra familia. Para Dios, hermanos, la familia es muy importante. Es muy importante la familia. Y por eso Dios hace la mención constantemente, sobre todo en el Antiguo Testamento, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Sí? A los padres les da una promesa: bendito el hombre que ve a su hijo y al hijo de su hijo. Y tendríamos que decir, es más bendito todavía y el que ve al hijo del hijo del hijo. O sea, estaríamos hablando del hijo, del nieto y del bisnieto. Hermanos, la relación con Dios entonces es una relación familiar. No es una relación nada más de mí, sino es una relación familiar. Y vean todavía, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Obedece, pon en práctica y 2 cosas van a suceder: te va a ir bien y vas a multiplicarte. Hermanos, recuerden que para la mentalidad judía el número de hijos implicaba la bendición de Dios. A mayor número de hijos es porque ese hogar era grandemente bendecido por el Señor. A menor número de hijos, pues era menor la bendición de Dios. Y si en el hogar no había hijos, no hay bendición de Dios. Esa era la mentalidad judía, hermanos. Por eso en los relatos que ustedes vean, los relatos que tienen que ver con las mujeres estériles, tienen todo el sufrimiento de las mujeres de la Biblia que son estériles, va en función precisamente de esa bendición que no están recibiendo de parte de Dios. Y por eso la oración por los hijos, por los hijos, por los hijos.
Y sí, al final de cuentas, Dios bendijo a estas mujeres. Y no solamente con un hijo, sino con varios, ¿sí? Entonces, hermanos, es importante considerar esto. Ahora, no se trata hoy en día también de tener esta misma mentalidad, ¿verdad? Hoy no vamos a decir que si tienes muchos hijos eres grandemente bendecido por Dios, y si tienes poquitos hijos no eres tan bendecido por Dios, y peor, si no tienes hijos, pues no tienes nada de la bendición de Dios. No es esa la mentalidad ahora. Pero sí el hecho de que nos vaya bien en la vida. Y hermanos, fíjense, como decía el Señor Jesús, si nosotros los padres humanos, cuando nos piden nuestros hijos algo, no le damos lo malo, en términos humanos, si obedecemos la ley, ¿vamos a ser objeto de alguna infracción, amonestación o cosa de castigo de la ley? No. Y vamos a poder estar tranquilamente. Si obedecemos las leyes de Dios, hermanos, vamos a vivir bien. Dios se lo repitió más adelante, poquito tiempo más adelante a Josué, una vez que le va a dar la estafeta. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y dice, y entonces todo lo que hagas te irá bien. ¿Sí? Versículo número 4, que tiene que ver con las partes fundamentales de este relato, hermanos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta es la primera confesión de fe dentro de la Biblia, hermanos. Es la primera confesión de fe. El judío le puso Shema, ¿sí? Pero esa es la bendición, esa es la formulación doctrinal primaria dentro del pueblo de Israel. Para nosotros, ¿cuál es el primer credo que tenemos, hermanos? ¿Cuál es el primer credo? El de los apóstoles, exactamente, es el primer credo que nosotros tenemos ya como iglesia. Hermanos, ¿no sabemos el credo? ¿De memoria? ¿Y lo creemos precisamente? Porque una cosa es que me lo sepa de memoria y otra cosa es que lo crea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo. Y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. ¿Habrá algo que yo le pueda cuestionar a este credo, hermanos? Ya dijo allá, no, la pequeña. Efectivamente. No podemos cuestionar absolutamente nada, porque si cuestionamos el credo de los apóstoles, entonces estamos cuestionando nuestra fe. Sí, estamos cuestionando precisamente lo que creemos. Pero hermanos, entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la intención de haber insertado este primer credo dentro de este pasaje? Porque hermanos, ¿qué es lo que les vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Qué es lo que les vamos a enseñar? Y lo que les vamos a enseñar y tenemos que enseñar, y eso es lo que nos pide Dios, es que no hay otro Dios, ¿sí?, al cual nosotros podamos adorar, sino el Dios de la Biblia. Este Dios que se ha revelado en la Escritura y que nos ha redimido y que nos ha sacado de la condenación a una situación de vida eterna. Ya no estamos condenados por el pecado, sino que ahora disfrutamos de la libertad en Cristo Jesús. Fueron liberadas nuestras cadenas de todo ello. Tal y como decía el apóstol Pablo allá en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y es importante, hermanos, que nosotros enseñemos a nuestros hijos las declaraciones doctrinales que nosotros creemos y confesamos. Hoy en día nosotros, además del credo de los apóstoles, tenemos otros credos, confesiones y catecismos, ¿sí?
Pero no solamente eso, sino, fíjense, entonces la declaración no está completa, es una parte. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, con todo nuestro ser. Nuestra relación con Dios debe ser completa, hermanos. Hay que recordar que más adelante el Señor le cuestionó a su pueblo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Y aquí sí hay que poner atención, hermanos, porque decimos que venimos a estar en comunión con nuestro Dios, pero ¿estamos concentrados completamente en la adoración al Señor, hermanos? Y muchas veces no. Muchas veces no estamos concentrados en la adoración a Dios. ¿Por qué? A veces las hermanas están pensando: híjoles, ya se está haciendo tarde, ¿y qué vamos a hacer de comer? No tenemos la comida lista, no hay esto, ¿y cómo le vamos a hacer? Los hermanos a veces están pensando en los problemas del trabajo del día siguiente: híjoles, para mañana tengo que hacer esto y el otro y aquello, y entonces ya rompimos con esa comunión completa y total con el Señor. O a veces sí venimos con toda esa intención de estar en la comunión con Dios y ya me encontré con un hermano que no me cae bien. Y eso ya impidió que yo tuviera una buena comunión con nuestro Dios. Y la intención de este relato, hermanos, es que el pueblo de Dios esté consagrado total y completamente al Dios que en este caso los ha librado de Egipto, los ha traído por el desierto durante 40 años y los va a introducir en la tierra prometida. ¿Cuál es la importancia de que el Señor introduzca a su pueblo en la tierra prometida, hermanos? ¿Por qué es importante ese evento? ¿Por qué Moisés le está dando tanta relevancia? Porque es el cumplimiento del pacto que Dios hizo con Abraham. Abraham lo llevó a la tierra de Canaán. Dios llevó a Abraham a la tierra de Canaán y le dijo: Abraham, esta tierra que estás pisando, yo te la voy a entregar a ti y a toda tu descendencia. ¿Cuántos años pasaron, hermanos? ¿Cuántos años pasaron? Muchos. Simple y sencillamente estaríamos hablando de 400 años que el pueblo de Israel pasó en Egipto, más 40 que ya llevaban, 440 años. Y de ahí échenle para atrás. Estaríamos hablando, yo creo que de aproximadamente 600 años antes Dios había hecho su promesa. Y aquí, en este momento, se acerca el cumplimiento de esa promesa a Abraham. Y la intención del Señor es: estas palabras que yo te mando hoy, es decir, que sepas que Jehová nuestro Dios es uno, que amarás al Señor tu Dios, dice, estarán. Fíjense dónde van a estar en el ser humano, hermanos. No le dijo: estarán en tu mente. Estarán en tu corazón. ¿Por qué en tu corazón? ¿Por qué en el corazón, hermanos? ¿Recuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo acerca de eso? ¿Qué es lo que contamina al hombre? ¿Lo que entra o lo que sale? ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y el Señor Jesucristo dice que debemos pensar dónde queremos que esté nuestro tesoro. Y Él lo dijo: donde esté tu corazón, ahí estará tu tesoro. Si tu corazón está en cosas corruptibles, tu tesoro va a terminar pronto. Pero si tu corazón está en cosas incorruptibles, tu tesoro va a ser permanente, va a ser eterno. Hermanos, entonces, para nosotros como pueblo de Dios hoy en día, tenemos que refrendar y reiterar nuestra fidelidad, nuestra comunión, nuestra entrega al Señor. ¿Ustedes creen que sea difícil, hermanos? No debería ser difícil. Sin embargo, es difícil porque somos rebeldes al Señor. ¿Y qué es lo primero que no hacemos con respecto al Señor, hermanos? ¿Cuál fue el problema de Adán? La desobediencia. La desobediencia fue el problema de Adán. Y nosotros también, muchas veces en nuestra vida, somos desobedientes al Señor. ¿Sabemos lo que tenemos que hacer, hermanos? Lo sabemos porque Dios nos lo ha revelado en todo este libro, o en toda esta colección de libros llamada Biblia, y por medio del cual Dios nos ha revelado su voluntad.
Hermanos, de nada sirve que yo conozca la Biblia si no la pongo en práctica. Por eso la insistencia del Señor. Estas palabras entonces las tendrás sobre tu corazón, pero también las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo siempre he dicho que los métodos pedagógicos que tenemos nosotros a lo largo de la historia son sacados de la Biblia. Aquí está, Dios es el gran pedagogo. Tenemos dos modelos pedagógicos aquí, hermanos. Uno es el de la repetición. Repetición, repetición, repetición. ¿Cómo aprendimos las tablas de multiplicar, hermanos? Repitiendo, 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 repitiendo. ¿Cómo aprendimos a escribir medio bien? Porque luego tenemos cada garabatos, cosa que ya no hacen hoy en día en las escuelas. Estar con la caligrafía, duro y duro y duro y duro. Iba a decir hace unos días, pero no fue hace unos días, hace unas semanas, mi mamá me entregó un paquete. Me dijo, mira, te traje esto. Y en ese paquete venían muchas fotos y muchas cosas, pero entre lo que me entregó venía mi cuaderno de primer año de primaria. Todos los ejercicios de caligrafía, ahí vienen en ese cuaderno. ¿Sí? Hoy en día ya no hacen caligrafía en las escuelas. Hoy en día ya no hacen que los niños repitan las enseñanzas en la escuela. Y son modelos que Dios tiene. Pero de nada nos servirían, hermanos, estos modelos si lo que les digo, si no ponemos en práctica lo que Dios nos ha pedido. Y como les digo, Dios nos ha puesto en su palabra todo lo necesario para que vivamos bien, para que vivamos el reino de Dios. Así como yo les decía una ocasión que cuando la gente entre por esa puerta, debe empezar a sentir que está entrando al reino de los cielos, así también en nuestros hogares, cuando alguien entre, debe empezar a experimentar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ¿quién vive en nuestras casas, hermanos? ¿O quiénes son los que viven en nuestras casas? Viven los hijos de Dios. Y los hijos de Dios son parte del reino. ¿Y quiénes estamos aquí en esta casa que es de Dios? Sus hijos, que somos parte del reino de Dios. Entonces, hermanos, en todos lados donde estemos, se tiene que sentir, se tiene que manifestar el reino de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Poniendo en práctica lo que Dios nos ha pedido. Que Dios nos bendiga.